Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Y en esta oportunidad hemos llegado a una nueva sección. Esta sección del profeta Miqueas, que va desde el capítulo 4 y 5, nos presenta la obra mesiánica. Los primeros capítulos, los primeros 3 que ya terminamos, hablaban acerca de la actitud que tenían los dirigentes en Judá, los cuales los llevaría a un exilio. Por revelación que ya estudiamos en el libro del profeta Jeremías, sabemos que ese exilio duró 70 años y el Señor los retornó a la tierra de Jerusalén y les dio la oportunidad de recuperar todos los territorios de Israel para que ellos fueran una luz al mundo y cumplieran la misión que realmente debieron haber cumplido desde el principio, y es señalar al Mesías que habría de venir, que más adelante Ageo lo llama el deseado de todas las naciones. Este capítulo número 4 también está bosquejado como los capítulos anteriores. Los versículos del 1 al 5 de este capítulo hablan de la gloria del monte, de la casa del Señor, la gloria del monte. Fíjate que nos hace recordar a Daniel 2. Daniel, en el capítulo 2, Dios le muestra a Nabucodonosor una estatua con diferentes materiales metálicos, oro, plata, bronce, hierro y después hierro mezclado con barro en los pies, porque era una estatua a semejanza humana. Y después llegó una gran roca que desmenuzó la estatua y esa roca se convirtió en una gran montaña. Esa gran montaña representa al gobierno universal de Dios que jamás será destruido, que evidentemente es un gobierno fundamentado en Cristo Jesús, como el Mesías que habría de venir. Y ahora, para nosotros como cristianos, Jesús es el Rey de Reyes que ha de retornar a la tierra para ponerle definitivamente conclusión al pecado. Y el capítulo 4 habla de la gloria del monte de la casa del Señor. En los versículos del 6 hasta el 10 se menciona la restauración de Israel, tanto el Israel literal como el Israel espiritual, porque también hay una connotación escatológica, y en definitiva se nos muestra la victoria de Sión sobre sus enemigos. Nosotros como cristianos anhelamos la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la maldad. Un detalle interesante es la manera como este capítulo 4 de Miqueas comienza hablando de los postreros días, quizás a los días finales del cautiverio. Se podría entender de esa manera. En los postreros días, en los días finales del cautiverio que ustedes van a tener que experimentar, en aquellos días o en aquellos tiempos acontecerá que el monte de la casa de Jehová, o sea, Sión, Jerusalén, será establecido por cabecera de montes, será el ejemplo, el modelo para los demás, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, corren los pueblos a Jerusalén, porque saben que allí van a encontrar luz y allí van a encontrar mensaje de salvación. Ahora, desde lo escatológico, nosotros sabemos y entendemos que cuando el Señor Jesús venga, establecerá su reino que jamás será destruido, como lo acabo de relacionar con la profecía de Daniel capítulo 2. Por cierto, que si no has tenido la oportunidad de estudiar aquí en el canal el libro de Daniel, te recomiendo que retrocedas unos capítulos porque ya todo el libro fue explicado. Bueno, en realidad está explicado todos los capítulos desde Génesis hasta este momento que vamos por el profeta Miqueas. Por eso es importante que te suscribas, que actives las notificaciones para que cada video o capítulo nuevo que estudiemos pueda llegarte la notificación y estudiarlo, y además compartirlo con otras personas. Antes de continuar con este capítulo 4, me gustaría que vayamos un momento al libro del profeta Isaías, específicamente en el capítulo número 2. Isaías 2, que también lo estudiamos, para recordar un poco qué era lo que Isaías decía, que por cierto no debemos olvidar que Isaías y Miqueas prácticamente estuvieron en el mismo tiempo. Dice el versículo número 1, lo que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Te das cuenta la relación entre Miqueas e Isaías?
y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de la casa de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda. Las personas podrán ver en ese Israel lo que debió haber sido ese Israel literal. Debió haber sido un ejemplo para las demás naciones. Hoy, como iglesia, podemos ser cabeza de las naciones. Hoy podemos mostrarle al mundo que vale la pena seguir los caminos del Señor. Hoy podemos mostrarle a las personas que vale la pena obedecer la ley de Dios como norma de vida. Si tú no haces de la ley de Dios la norma de conducta diaria en tu experiencia familiar, en tu experiencia laboral o en tu experiencia social, hermanos, nunca vamos a ser un modelo para los demás. Pablo decía: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. La única manera de ser la cabeza de las naciones es aceptando a Cristo como nuestro Salvador y obedeciendo sus mandamientos. Jesús dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y ustedes serán una luz al mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pero lamentablemente, muchas congregaciones, no todas, pero un buen número, no está dando un testimonio que valga la pena. Siempre ha habido un remanente, y eso nunca lo voy a poner en duda. Siempre habrá un pueblo remanente, y yo estoy seguro que tú formas parte de ese remanente. Porque si estás tomando tiempo para leer la Biblia, para estudiarla, para reflexionarla, es porque tú quieres hacer la voluntad del Señor. Y Dios se lo dijo a Isaías y se lo dijo a Miqueas. Mira lo que dice el versículo 3 en la parte final. Estamos en Isaías como referencia. Porque de Sión saldrá la ley. Subráyalo para que no se te olvide. Porque hay muchos falsos profetas del siglo XXI que tienen la cara dura de decir a las personas que los 10 mandamientos, la ley de Dios, fue abolida en la cruz. Eso es una mentira, eso es un engaño, eso es una enseñanza errónea. Y el Señor les va a cobrar a ellos el daño que le han hecho a muchas personas que hoy han creído sinceramente de que eso es verdad. Y según lo que dice el relato de Isaías y de Miqueas, porque ya lo vamos a leer en Miqueas, las personas buscarían a Israel o buscarían al Dios de Israel por el testimonio de un pueblo que exaltaba la ley. Dice: de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado. Dejarán la guerra para entrar al cultivo del Señor, para arar la tierra. Sus espadas se convertirían en instrumentos para trabajar la tierra, el campo, para producir fruto real, no para destruir, sino para producir. Ni se adiestrarán más para la guerra, dice la parte final del versículo 4, y con esto nos vamos nuevamente a Miqueas, y fíjate la comparación. Acontecerá que en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más altos que los collados, y correrán a los pueblos. Versículo 2, vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová. Hoy en día muchas personas se autoproclaman ateas o agnósticas. Y hay otros que dicen: yo creo en Dios, pero a mi manera. Porque ya yo no creo ni en las religiones ni en los religiosos. Para que las personas hayan llegado a esa conclusión, hermanos, es porque hemos, nótese que me estoy metiendo en la lista, hemos dado un mal testimonio. Yo no puedo decirle a alguien: acompáñame por el sendero donde estoy andando, porque las personas no son tontas. Las personas saben que a veces, como cristianos, no todos, siempre ha habido un remanente fiel. Pero hay personas que brincan de un camino a otro de vez en cuando. Las personas dicen: bueno, pero ¿qué es esto? Por la misericordia del Señor, algunos se topan con fieles y entran al camino.
Y en algunas ocasiones quienes entran al camino, mientras van andando se topan con personas inestables. A veces también son excusas, porque mi fidelidad y mi comunión con el Señor no depende de otra persona. O sea, yo no puedo pensar de porque alguien se aparta de la fe yo tenga que hacer lo mismo. Pero lo que dice el relato es que nosotros, por nuestro testimonio, muchos se van a acercar al Señor. Mira lo que dice el versículo 2. Nos enseñarán sus caminos. Andaremos por sus veredas. Ellos voluntariamente querrán andar por las mismas veredas que tú y yo andamos. Pero si andamos con esa inestabilidad, que esto sí, que esto no, que esto sí, que esto no, entonces ya la gente no sabe en qué creer. No somos capaces de sentarnos a decir, sí es verdad, la Biblia dice esto, nos guste o no nos guste, esta es la verdad, pero es para nuestro bien. Además el verso dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es el mismo mensaje de Isaías, es la corroboración de un mensaje dado por dos hombres diferentes. Por eso es que la verdad presente concuerda. Un profeta, si yo digo que Miqueas es un profeta inspirado, es porque Miqueas está de acuerdo con Isaías. Y Jeremías está de acuerdo con Miqueas. O sea, todos los mensajes van entrelazados. Una profecía nueva, una nueva luz, una nueva enseñanza no puede contradecir una luz anterior. A mí me causó gracia. Mire, hay mensajes que a veces yo no respondo por respeto. Yo leo todos los mensajes que ustedes me envían. Pero hay mensajes que yo no respondo por respeto a ustedes que se toman el tiempo de enviar sus mensajes y sus comentarios. Pero cada vez que yo toco el tema de la ley o el tema del sábado, nunca falta alguien que me diga, no, pero es que Pablo dijo tal cosa. ¿Tú crees que yo no sé lo que escribió Pablo? ¿Tú crees que yo no me he dado la tarea también de verificar esos versículos para ver si son verdad? ¿O en qué contexto lo dijo? ¿Tú crees que no vamos a llegar a las cartas de Pablo dentro de poco y las vamos a analizar en detalle? Pero yo entiendo lo que me quieres decir. Yo entiendo que te enseñaron de una manera y vas a defender esa enseñanza. Hermanos, a mí también me enseñaron muchas cosas. Cuando yo estaba joven, me enseñaron muchas cosas. Pero yo aprendí a tener criterio. Porque yo no soy ciego, yo sé lo que se ven. Lo mismo que ustedes ven, lo veo yo. Las mismas inquietudes que ustedes tienen, las tengo yo. Pero yo trato en todo lo posible de buscar lo que realmente quiere Dios para nuestra vida. Si algunas cosas he tenido yo erradas, yo le he dicho, Señor, corrígemela. Yo antes creía cosas que quizás el día de hoy ya no creo. Y poco a poco el Señor nos va instruyendo, y si hay cosas que corregir, las vamos a corregir. Y si hay cosas que mejorar, las vamos a mejorar. Y si hay cosas que fortalecer, las vamos a fortalecer. Y si en algún momento yo tengo que retractarme de algo, lo haré y daré mis razones. Pero por el momento, por la manera como Dios ha dirigido esta enseñanza, yo creo que vamos por buen sendero. Y ustedes, mis queridos hermanos, pueden ser testigos de todo lo que hemos dicho en este canal. Y en ningún momento yo he querido complacer a nadie, sino simplemente mostrar lo que escrito está y aplicarlo a nuestra vida. Porque si nosotros no lo aplicamos, se queda simplemente en la teoría y en la práctica decir esto verdaderamente funciona. ¿Por qué? Porque lo he puesto en práctica y me he dado cuenta que verdaderamente el Señor tenía razón. Si tú no me quieres creer a mí, habla con Dios esta noche, pregúntale y Él a ti no te va a dejar en tinieblas. Las personas dicen, aquí de este lugar saldrá la ley, saldrá la palabra. Y Él, versículo 3, hablando del Señor o del pueblo, el pueblo que está lleno del Espíritu Santo, Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y aquí nuevamente se muestra la misión del pueblo del Señor, con un fundamento de fe que era
sus mandamientos, para hacer una luz al mundo, y tendrían que ir a lugares lejanos para orientar a otros, que ese era el plan original. Y martillarán sus espadas para asadones. Es lo mismo que dijo Isaías, convertirían esas armas de guerra en instrumentos para producir frutos y sus lanzas en hoces para recoger cosecha. No alzará espada nación contra nación, se acabarán esas guerras, esos conflictos, esas luchas que tenemos nosotros incluso entre creyentes. Ni se ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid, de su planta, y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos, como hablando aquí Dios, yo soy tu defensor, lo ha hablado. Qué maravillosa promesa. Mira, si por mí fuera, yo dejara el capítulo hasta aquí. Pero el hecho de saber de que hay otros versículos me motivan a seguir leyendo. Me motivan a saber qué más quiere Dios decirme. Entonces, en esta primera parte del capítulo, nosotros vemos la gloria del monte de la casa de Dios, que termina con el versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, aunque los demás no quieran escuchar el mensaje, aunque cada quien haga las cosas a su manera, aunque los demás digan que son libres para hacer lo que quieran, aunque ellos vivan así, nosotros, el pueblo de Dios, con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Estamos seguros en lo que creemos, estamos seguros en quién creemos y estamos seguros en lo que Él nos ha enseñado, y no nos vamos a desviar el camino, porque aquí se muestra, vamos a estar con nuestro Señor andando en su nombre eternamente y para siempre. Maravilloso versículo. Un versículo que está como para subrayarlo y aprendérselo de memoria. Además, dice el versículo número 6, en aquel día, en ese día de restauración, en ese día de gloria, en ese día de mejoramiento, en ese día de recompensa por la fidelidad y por haber cumplido la responsabilidad. Mira, aquí desde lo literal, porque no olvidemos que esto era para Israel y Judá. Aquí desde lo literal está prácticamente diciendo, cuando ustedes vengan del exilio, ustedes van a cumplir la misión, y a pesar de todo lo que hayan pasado doloroso, yo voy a estar con ustedes. Versículo 6, en aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea, a la que pasó por adversidades. Nuevamente se utiliza el lenguaje del pastoreo. El Señor compara a Judá con ovejas, y Él es el pastor. En aquel día juntaré a la que cojea, y recogeré a la descarriada, y a la que afligí. No fue que Dios en realidad los castigó, sino que los disciplinó. Los hizo pasar por adversidades para que mejoraran sus caminos. Y pondré a la coja como remanente. A pesar de sus dificultades, a pesar de las luchas que sufrió, que se cayó, tropezó, quedó cojeando, tú vas a ser mi remanente, porque vas a manifestar la gloria. A la descarriada como nación robusta, no te va a hacer falta nada. Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Aquí está hablando del reino mesiánico. Por lo menos en la reestructuración de Israel y de Judá, y ya también apuntando a lo escatológico, de que el Señor va a proveer para nosotros por toda la eternidad. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero. Esa primera gloria cuando ustedes entraron a la tierra de Canaán. Esa primera gloria cuando ustedes cruzaron el río Jordán. Esa primera gloria cuando venían de haber sido sustentados durante 40 años en el desierto. Ese primer reino que ustedes establecieron o que debieron haber establecido. Ustedes van a recuperar toda esa gloria principal. Y nosotros, que vivimos en el tiempo del fin, recuperaremos el Edén perdido, que a causa del pecado nuestros primeros padres perdieron. Entonces tenemos que ver esto también desde lo escatológico, desde lo que Dios hace por nosotros y de lo que hará en el futuro para nuestro bienestar.
Vendrá a ti el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? Ahora caigamos en el presente. En ellos, en ese momento, antes de la deportación. Aquí está hablando los primeros versículos de las cosas que sucederán después de la deportación. Pero el profeta dice, ahora, en este momento presente, y nosotros caigamos en cuenta en el presente, ¿por qué gritas tanto? El grito es la expresión de un corazón adolorido. Cuando una persona grita es porque ha perdido el control. Y el Señor dice, ¿por qué gritas tanto? ¿Qué te está pasando? ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿No hay rey en ti? Sí, tenemos reyes, pero los reyes son imperfectos. No. ¿Quién es tu rey? ¿Quién es el que gobierna tu vida? ¿Quién es el que dirige tu vida? Tranquilo, yo sé lo que tú estás sintiendo. Yo sé lo que tú estás pasando. Nadie lo entiende porque nadie puede saber en realidad cuáles son tus pensamientos y tus situaciones particulares. Cálmate, yo estoy contigo, no hay rey en ti. ¿Es que acaso pereció tu consejero? Yo soy tu consejero, dice el Señor. ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Yo sé lo que tú estás pasando de verdad. Versículo número 10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Pero fíjate que pareciera que estos dos versículos fueran contradictorios. Primero le pregunta, ¿por qué gritas si yo estoy contigo? Prácticamente Dios le dijo eso. Pero ahora le dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Fíjate la profecía tan específica. En este momento, en este preciso momento, tú no tienes por qué gemir. En este preciso momento tú estás para ser reestructurada, para mejorar. Pero si no cambias, entonces sí vas a gemir de verdad. Si vas a sufrir de verdad como si estuvieras pariendo. Y van a venir los babilonios y los van a llevar a ustedes al campo. Y ahí sí van a pasar necesidad. La razón por la cual Dios presentó este mensaje era para que ellos reflexionaran y cambiaran. Pero si seguían con la misma actitud y si consideraban que Dios los había abandonado, entonces Dios se iba a retirar de verdad. Y los iba a dejar a merced de los babilonios. ¿Cuándo dijo Miqueas este mensaje? ¿Cuándo lo presentó? Lo presentó en el siglo VIII, siglo VII antes de Cristo. ¿Y cuándo fue la primera deportación a Babilonia? En el año 605. O sea que esto fue un mensaje de advertencia que se dio por años. Como las mismas advertencias que nos da el Señor ahora y desde hace tiempo, de que necesitamos comenzar a guardar los mandamientos de Dios, porque el libro de Apocalipsis lo dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Porque el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos llevados para vivir para siempre con el Señor. Se nos habla de la venida de Cristo. Pero el tiempo pasa y nosotros pensamos que eso ya no va a suceder. A estas personas les alcanzó el tiempo y la historia nos demuestra que esta profecía se cumplió en el año 586 antes de Cristo. Allí serás librada, de allí serás librada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos, como queriendo decir, esto va a pasar, pero yo te voy a traer y allí te convertirás en cabeza de todas las naciones. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. En este momento van a venir muchos y te van a atacar y dicen, sea profanada y vean vuestros ojos y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Vendrán muchos a causa de tu pecado, de tu rebeldía, de tu maldad, vendrán y te despojarán de todo, mas ellos, estos extranjeros que vendrán a tomar estos territorios, ellos no conocieron los pensamientos de Jehová. No conocen al Señor, ellos tampoco conocen al Señor. ¿Y por qué no lo conocen? Primero porque tú no cumpliste la función. Ya lo vimos con Jonás.
A ellos no les gustaba ir a las demás naciones a hacer una luz. Primero que estaban, siguiendo esta secuencia, ellos no daban buen testimonio desde adentro. Si aquí el mismo profeta Miqueas nos dicen que practicaban injusticia, al punto de comparar la actitud de los líderes como aves de rapiña que se comían la carne y la piel de las personas, simbólicamente hablando, despojándolos de todo lo que tenían. Entonces desde adentro no se portaban bien. Evidentemente afuera tampoco era que daban un buen testimonio. Mira, hay una parábola que el Señor Jesús presentó, que al parecer fue una historia de la vida real, para mostrar el Señor a través de esta historia una circunstancia real. Había un hombre de Samaria, un hombre, creo que era de Jericó. Iba un hombre y el hombre fue asaltado y lo dejaron malherido en la calle. Pasó un sacerdote, lo vio y lo ignoró. Pasó un levita que tenía prácticamente las mismas responsabilidades en el templo, con algunas limitantes, lo vio y siguió derecho. Pasó un hombre de Samaria que era considerado un hombre despreciable para los judíos y atendió a este malherido sin saber ni siquiera quién era. Le pagó una posada, que lo atendieran, que lo curara, y cualquier otra cosa que si hiciese un gasto, él lo pagaba. Entonces fíjate que a veces nosotros somos igual que los sacerdotes y los levitas. Somos indolentes a las necesidades de los demás. Y esto no es de ahora, esto viene del pasado. Esto viene desde hace mucho tiempo. Entonces vienen los enemigos de Jerusalén a tomar las posiciones, las posesiones materiales, a tomar los territorios, porque Dios lo permitió, porque Dios quitó la protección. Pero estas mismas personas no conocían los pensamientos del Señor, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas de la era. Ellos también iban a recibir sus juicios a causa de sus propios pecados. Dios quiso, como mandó a Jonás a Nínive, a Siria, para que ellos entendieran la voluntad del Señor. Ellos cambiaron o se reformaron, pero la siguiente generación siguió haciendo lo mismo. Entonces ya no era excusa. Israel no cumple su función, y cuando Dios presenta la luz a los demás, algunos lo aceptan, otros lo rechazan, y Dios dice, ellos no entienden los pensamientos del Señor, ellos también serán juzgados. Y lo dice diciendo, o lo expresa diciendo, los juntó como gavillas de la era. Gavillas de la era es porque iban a ser cosechados, iban a ser trillados, iban a ser juzgados. Iban a pasar por la trilla, dice el versículo 13, que ya es el último versículo. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro. Compara ahora esta Jerusalén restaurada después de pasar por el exilio, la compararía con un ganado fuerte. Ya no como una oveja, sino quizás como un novillo, como un toro, como un buey. Se le describe como con un cuerno. El cuerno representa poder. Esto es importante para entender las profecías de Apocalipsis. Cuerno como de hierro para defenderse de sus enemigos, y sus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová tu botín. O sea que cuando tú te defiendas y logres el botín, no es para tu ganancia personal, es para agradecer a Dios por la victoria que te ha dado. Y de eso es que habla esta última parte del capítulo, de las victorias. Hoy no estamos en guerra, y el mismo capítulo nos enseña que no estamos buscando una batalla física, sino que estamos librando una batalla espiritual, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Todo lo que nosotros recibamos, todos los dones son de Dios, le pertenecen al Señor. Nuestra vida es una vida de mayordomía constante. Debemos administrar nuestro tiempo, debemos administrar nuestras capacidades, debemos administrar nuestros recursos, debemos administrar todo lo que llega a nuestra mano. Todo le pertenece al Señor para su honra y para su gloria, y para cumplir una misión aquí en la tierra. Dios nos ha dado un cuerno de hierro para defendernos, pero es un cuerno espiritual que solamente vamos a obtener con el poder del Espíritu Santo. Dios quiere la victoria, Dios quiere que aprendamos a obedecerle, Dios quiere que seamos una luz a las naciones, para que se pueda fortalecer nuestra fe, la fe de otras personas, y que podamos vivir con esperanza de que el Señor cumple sus promesas. Y así comienza esta parte de este reino mesiánico.
dándole la victoria a su pueblo cuando Cristo venga, entonces Él nos dará la recompensa final, con la vida eterna, donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado y el Señor las hará todas nuevas. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.